Estamos en minutos positivos de Positiva Estéreo y de el canal de YouTube de Germán Díaz Sosa. Hoy con el alcalde local de Puente Aranda, Víctor Alfonso Cruz Sánchez. Alcalde, ante todo, mil gracias por estar en Positiva Estéreo y en mi canal de YouTube. Muy amable. Don Germán, muy buenos días para usted, para su amable audiencia, también a su equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Excelente. Óigame, alcalde, yo siempre he pensado en el ejercicio del periodismo, en el cual llevo más de 40 años, que los medios masivos de comunicación deben informar, distraer, acompañar, inspirar, pero que también tienen que enseñar. Y eso se está haciendo muy poco. Por eso el enfoque de este canal y el enfoque de mi emisora Positiva Estéreo, la emisora informa, acompaña, distrae, pero también enseña. Y el canal de YouTube, ese sí que enseña. Tenemos en estos momentos más de 2000 podcasts y videos y en absolutamente todos se encuentran enseñanzas. Entonces, alcalde, antes de ir un poco para que nos cuente su historia y también hablaremos de la alcaldía y de la localidad, tenemos una sección que se llama las frases, los dichos o los refranes que encontró nuestro personaje, que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes y las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Bueno, alcalde, ¿cómo le fue con esa tarea? Bueno, don Germán, pues con esa tarea nos fue muy bien. Tuve la oportunidad de seleccionar algunas frases, unas que he aprendido a lo largo del camino y otras las tomé prestadas de algunas canciones vallenatas. Excelente. ¿Y cuál es la primera? La primera de esas frases tenemos que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. ¿Y qué le hace pensar a usted que eso es así? Bueno, yo soy padre de familia y yo tengo mi hogar conformado por mi esposa, 2 hijos, y considero que de una u otra manera desde el hogar se brindan los principios, los valores necesarios para aportar buenos ciudadanos a la sociedad. Creo que desde la familia es donde realmente se crean los buenos ciudadanos. Desde la familia se crean los buenos ciudadanos. Ahora, en su opinión, como padre de familia, ¿en qué se está fallando en lo que tiene que ver justamente con eso? Con no, ¿en qué se falla en el reconocimiento de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? Yo creo que uno de los factores determinantes para que se esté diluyendo esa figura es la falta de autoridad y de respeto hacia quienes ejercen en esa organización o en ese núcleo la autoridad. Si bien es cierto, existen los derechos, también hay deberes. Entonces, en ese orden de ideas, creo que debemos fortalecer ello. Sí, a mí me decía una persona a la que entrevisté hace como un año y medio en el programa mío, Líderes que Enseñan de la cadena Melodía, me decía que era como muy discutible ese tema de que el papá es amigo de los hijos. Es que yo soy amigo de mis hijos y decía que no, que el papá no era amigo de los hijos, que el papá era el papá. Porque uno con los amigos hace cosas que no podría hacer con el papá. Y me decía, porque es un educador, ¿no? El profesor no es un amigo de los alumnos, el profesor es el profesor. Y los alumnos son amigos entre ellos, son amigos entre pares, pero que entonces estaba como distorsionando el tema. Y también hubo una persona a la que también entrevisté que me decía que hubo una época en la que los padres reprendían e incluso castigaban, lo cual no es adecuado, a los hijos, pero que ahora estaba ocurriendo lo contrario. Los que reprendían a los padres son los hijos
Eso me lo decía esa persona. ¿Usted qué opina de estas dos observaciones? Yo creo que, pues en efecto, los padres, más que ser amigos de los hijos, deben ser orientadores y brindar la confianza. ¿Para qué? Para avanzar en el maravilloso camino de la vida. Eso es diferente, de que uno Sí. pueda brindarle la confianza, pero el respeto siempre debe mantenerse en esa jerarquía. Ahora, una persona que es un niño por su propiedad, por su propia edad, es una persona que necesita orientación, porque hay cosas que uno a los 8 años o a los 10 años pues no puede definir, ni siquiera puede pensar y no sabe cuál es el camino que más le conviene y por dónde es que debe tirar la vida, ¿no? Correcto, así es. Sí, realmente son esas mentecitas que, pues, que Dios y la Virgen nos dan la oportunidad de moldear para que sean unos muy buenos ciudadanos, brindarles, llevarlos a que hay que tener empatía por el prójimo, hay que tener empatía por el entorno y hay que tener esa empatía por la vida, por cualquier manifestación de la vida. Excelente, excelente. ¿Y qué opinan sus hijos de usted? Pues bueno, mis hijos son unos bebés todavía. Mi hijo mayor tiene 7 añitos y el menor cumplirá ahorita el 1 de marzo 4 años. Eh, pues yo siento el amor El de 7, ¿qué le dice? de 7, él en medio de sus elucubraciones, sé que yo soy el presidente de Puente Aranda, entonces que se siente muy orgulloso, que realmente eso lo satisface y que soy el mejor papá del mundo. ¡Uy, qué maravilla! Así, Bueno, y por supuesto, ¿no? Por supuesto que eso hay que hacerlo y eso se demostrará con el paso de los años, ¿no? así es. Mire, alcalde, es absolutamente trascendental lo que ocurra con un niño en sus primeros años, pero es trascendental para el resto de la vida, porque hay muchísimas cosas que se captan en esas edades tan tempranas y que después van a repercutir a lo largo de la existencia. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, don Germán. Sí, así es. Esos primeros años de vida son los fundamentales para brindarles, para que ellos empiecen a confiar en sí mismos, para que ellos empiecen a entender de que hay unas reglas para compartir entre todos, que se puede ser feliz siempre y cuando yo respete a los demás. Correcto. Yo dicto conferencias y seminarios hace unos 40 años, he escrito 18 libros y, por ejemplo, yo cuento en mis seminarios una cosa que un día escuché y que me pareció, pues, francamente horrible, ¿no? Una persona le decía a un niño, le decía, es que usted sí es igual de bruto a su papá, ¿no? Imagínense cómo se le puede decir eso a un niño. Y ese tipo de cosas quedan en el subconsciente. Y cuando el niño ya de adolescente o de adulto se pregunte, pero yo qué soy, el propio subconsciente le va a contestar, usted es igual de bruto a su papá. Así es. Sí, sin lugar a duda, uno tiene que ser muy moderado en el lenguaje y más en frente de los niños que son unas esponjitas. Sí. Uno también enseña con el ejemplo, ¿no? Yo creo que de una u otra manera, pues el cura predica y también debe aplicar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, en el hogar, sin lugar a duda, el complemento del papá y la mamá es fundamental de cómo se traten, de cómo se respetan y cómo interactúan en sociedad, en comunidad, porque eso mismo también los va a llenar de seguridad y así mismo ellos van a replicar esas buenas prácticas. Óigame, alcalde, qué reflexiones tan interesantes. De verdad que me encanta escucharlo, alcalde. Bueno, cuénteme cuál es la otra frase y ahí seguimos haciendo esta tertulia que acompaña. Ayer entrevistaba a la subgerente de operaciones de la terminal de transportes en este mismo ejercicio. Y me Sí. decía, mira, a mí nunca me habían hecho una entrevista donde tuviera que decir frases, refranes, donde tuviera que reflexionar, pero vea que me ha servido muchísimo, porque lo que nos saca de la monotonía es la reflexión, entonces tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la otra frase o el otro refrán, alcalde? Bueno, hay otra frase y es que hay que soñar en grande y no dejar que nos roben los sueños. Esta frase, pues cuando la venida del Papa Francisco, ese fue el mensaje que le dejó a nosotros los jóvenes, no mentiras, a toda la sociedad,
nos dejó eso, ¿sí? Que no importa la edad, pero hay que soñar en grande y no hay que dejarnos robar los sueños. Digamos que esta frase es muy significativa porque hay veces uno se deja congestionar por el día a día, por el afán de los días, y uno se olvida de uno mismo. Y si uno mismo no se cree el cuento, si uno mismo no se quiere, pues ¿qué va a irradiar? Uno tiene que luchar por sus sueños, claro, uno tiene diferentes roles que uno desempeña en el día a día, en el caso personal, pues de papá, de esposo, de alcalde, de amigo, bueno, en fin, de hijo, pero hay veces uno también se olvida de lo importante, de la esencia de uno mismo y va dejando que pasen los días, los días, los días y se van aplazando ciertas cosas. Entonces hay que retomar eso, hay que soñar, hay que creerse el cuento y hay que avanzar. Correcto. Ahora, yo defino el éxito justamente, alcalde, y lo defino en mis seminarios. El éxito para mí es la realización progresiva de los sueños. Eso es el éxito. También sé hace muchísimo tiempo, alcalde, y esto se lo enseño porque acá en esta conversación usted también tiene que aprender muchas cosas, es que uno nunca será más porque lo elogien ni menos porque lo critiquen. Y otra cosa importante es que, en efecto, como usted lo dice, uno no puede perder de vista sus sueños y no se los puede dejar robar. Pero si uno se deja robar los sueños, la verdad es que el culpable de eso fue uno mismo por habérselos dejado robar, porque uno tiene que sacar sus sueños para adelante como sea, y llegar a una cosa que de la que yo hablo mucho y es justificar la existencia, ¿no? Usted justifica la existencia como profesional, la estará justificando como alcalde, la habrá justificado en el pasado, la estará justificando como padre, la estará justificando como ciudadano. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre estas últimas consideraciones que le acabo de dar? Sí, sin lugar a duda, pues de una u otra manera, pues, los diferentes roles en los que uno está, que se desempeña, pues de una u otra manera uno tiene que hacer la reflexión en el día a día. Por lo general, todas las personas lo que hacemos en el día a día lo consideramos que está bien hecho porque lo hacemos nosotros mismos, pero también tiene que haber el lugar a la autocrítica y permitir que de una u otra manera también las personas del entorno le digan, mire, está pasando esto, lo estás haciendo bien, pero puedes mejorar en tal cosa. Bueno, en fin, estar también atento a las críticas, no tomar las cosas personales, porque al final del día hay veces que el exceso de susceptibilidad impide que uno siga avanzando como persona en las diferentes actividades que uno desarrolla en el día a día. Sí, ahora alcalde, ¿qué es un líder? Para mí un líder es una persona que hace crecer al que se le acerca. Y para mí un líder es una persona que se rodea incluso de gente superior a él y que los escucha, pero que al final toma la decisión. Es decir, la persona escucha. Eso es lo que es un estadista, una persona que escucha a su equipo interdisciplinario y posteriormente toma su decisión. A mí me decía el presidente del Banco Anglo Colombiano, el doctor David Hutchinson, en una entrevista que le hago en un libro mío que se llama Líderes que Enseñan, me decía, mire Germán, en un equipo de 10 personas, donde todas piensen igual, sobran 9. Así es. Sí, Totalmente de acuerdo. sí, Sí, así es. Sí, claro, uno debe rodearse de buenas personas, de buenos profesionales, mejor dicho, de personas íntegras. No en vano, hoy nos acompaña nuestra querida María Jimena Mesa Cárdenas, que es nuestra jefe de prensa, que muy juiciosamente, una madre abnegada y una gran coequipera en lo que ha sido este desempeño como alcalde local. Y pues de una u otra manera hay que atender también los consejos. Los consejos, ella se ha vuelto en una muy buena consejera y que de una u otra manera le brinda a uno desde su experiencia profesional y su capacidad académica de cómo atender estos maravillosos espacios. También tenemos el jurídico, tenemos, bueno, en fin, el financiero, y hay que entender que no todos los puntos de vista son negativos, sino hay que atender los puntos de vista, tener en cuenta todos los elementos para tomar una muy buena decisión. óigame, alcalde, le voy a contar esta otra historia. Eh, en la medida en que van hablando los personajes que entrevisto, yo voy recordando cosas.
Y le voy a contar una anécdota que le va a servir a usted mucho. Hubo un presidente norteamericano que tenía un balón de fútbol sobre el escritorio. Y en ese balón de fútbol tenía una leyenda. Y esa leyenda decía, el balón para aquí. Es decir, mis asesores patean, juegan, cabecean, van por un lado, van por el otro, opinan, recomiendan, aconsejan, etcétera, pero el balón para acá. Es decir, la decisión la tomo yo. Y eso es lo que hace realmente un líder con carácter. Es una persona que escucha a la gente, que escucha a sus asesores, pero que al final toma sus decisiones y responde por eso. Porque recuerde, alcalde, otra cosa importante, es que uno puede delegar una función, pero no puede delegar una responsabilidad. Al fin y al cabo, alcalde, la responsabilidad es suya. Y por supuesto, María Jimena, que ha estado tan, pero tan atenta a sacar adelante esta reunión, y muchísimas gracias para María Jimena. Sus reflexiones sobre esto último que le acabo de decir, alcalde. Sí, sin lugar a dudas uno tiene que estar presto a las diferentes opiniones y pues al final del día quien responde para lo bueno y para lo malo es el líder, ¿sí? Uno tiene los elementos y uno mirará, uno no tiene que cerrarse a los puntos de vista diferentes, ¿sí? Uno no puede estar cerrado, uno tiene que trabajar en equipo y yo creo que como sociedad tenemos que fortalecer eso, el trabajo en equipo. ¿Sí? Alguien tendrá que decidir, totalmente de acuerdo, pero hay que entender, hay que respetar el criterio del profesional. Y no solo el profesional, sino en el caso, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de recorrer la localidad barrio a barrio, pues también escuchar esa sabiduría popular, escuchar a las personas en el día a día, ¿para qué? Para enriquecerse uno personalmente y poder llevar la oferta institucional y el bienestar que hoy Dios y la Virgen nos permiten entregarle a una comunidad. Correcto. Alguien decía en una oportunidad que la mente es como un paracaídas. Si uno no la abre, no sirve para nada. Hay que abrirla. Hay que abrir la Óigame, mente. alcalde, y le voy a dar una enseñanza de administración. Usted que escucha tan atentamente y a quien percibo como una persona tan inteligente y tan capaz. Afortunada la administración de contar con personas que reflexionan de una manera tan interesante como usted, y tengo la certeza absoluta de que estará ejecutando la tarea. Pero le voy a contar esto que también es muy importante y que acabo de recordar. Yo escribo en Colombia, yo soy corresponsal en Colombia de la revista Selecciones, la revista que más se vende en el mundo entero. Y entonces un día ahí leí una anécdota que contaba un gran escritor y un gran conferencista que se llama Dale Carnegie. Entonces decía Dale Carnegie que el más importante editor y vendedor de libros de los Estados Unidos tenía una de sus sedes perdóneme un segundo, alcalde, porque es que entró ahí una llamada. Acá me está escuchando, ahí me sigue escuchando, ¿cierto? Señor. Perfecto. Él tenía su oficina principal en Nueva York. Entonces él se quejaba mucho por una razón, y es que lo interrumpían permanentemente en su trabajo. Y entonces un día se le ocurrió colocar un aviso en la puerta de la oficina, y ese aviso le sirvió muchísimo, y venga, le cuento qué decía el aviso. Decía, cada vez que usted venga a esta oficina con un problema, por favor traiga por escritas estas 4 respuestas. Por favor traiga por escrito estas 4 respuestas. La primera pregunta era la siguiente: ¿cuál es el problema? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el problema? Segunda pregunta: ¿cuáles son las causas del problema? Tercera pregunta que estaba ahí en el aviso: ¿cuáles son las posibles soluciones? Y cuarto, ¿cuál es la mejor solución?
Entonces cuenta esto es una cosa real, ¿no? Cuenta este editor que desde cuando él puso el aviso, disminuyeron el 80% de las visitas a su oficina donde le interrumpían su trabajo. Y dice que además ya el 20% que seguía llegando ahí, pues realmente todo lo manejaba con más rapidez porque le decía, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? Esta y esta. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Esta y esta. Para usted, ¿cuál es la mejor solución? Para usted, ¿cuál es la mejor solución? Entonces la persona decía, mire, para mí la mejor solución es esta. Y entonces el alcalde le decía, el editor le decía, no, esa no me gusta, tome más bien esta. Y así se resolvían más rápidamente las diferentes situaciones. Ahí le dejo esa enseñanza como administrativa, alcalde. Muy buena enseñanza, de una u otra manera, pues eso también se tiene que aplicar porque eso ayuda a generar la confianza en las mismas personas de que son capaces de llegar a resolver sus propios problemas, ¿sí? Que no necesitan de otras personas, o bueno, más bien, que no necesariamente van a necesitar de otras personas para solucionar los propios problemas o las circunstancias a resolver. Yo creo que de una u otra manera, esa es otra invitación, es tener confianza en uno mismo. Si uno no confía en uno mismo, nadie lo va a hacer. Total, total. Oiga, ¿y qué ocurría? ¿Por qué las personas no volvieron allá? Porque mientras estaban pensando para poder llevar las respuestas, ellos encontraban la respuesta y la aplicaban, ¿no? La Sí, claro. aplicaban, la aplicaban. Excelente. Óigame, alcalde, vea cómo se pasa de rápido el tiempo y qué tertulia tan deliciosa. No hay nada mejor en la vida, alcalde, que escuchar. Como digo yo en mis seminarios de ventas, hoy el poder de un vendedor no está en la lengua, está en el oído. Escuche, porque uno no puede asesorar a nadie a quien no escuche. No puede asesorar a nadie a quien no escuche. Entonces, maravilloso que las personas escuchen y que escuchen con atención y que aprendan, ¿no? Que escuchen con atención y que aprendan. Óigame, alcalde, ¿cuántas frases le quedan? Porque yo sí creo que nos tocó hacerle una segunda sesión a esto tan interesante. Bueno, como pues de frases nos faltan 8. Entonces, usted me dirá, ¿cuántas me acepta en esta sesión? En esta sesión le voy a aceptar 2 más y 2 más. luego vamos a hablar de la localidad, pero lo que sí le pido desde ya, querido alcalde, es que me acepte una segunda entrevista porque necesito que usted continúe reflexionando porque francamente deja mucha enseñanza, de verdad que me parece maravilloso y como dice una colega mía que se llama Diana Montoya, una periodista, dice, mire Germán, no hay nada más rico que una buena conversada. Así es, sin lugar a duda. Esa es la forma más maravillosa de uno aprender, porque uno en las conversaciones se retroalimenta, aprende muchísimo y puede dejar una semillita en cada persona con la que uno interactúa. Con toda seguridad que las personas que escuchen esta entrevista en mis programas radiales de Positivo Estéreo y que los vean en mi canal de YouTube van a quedar muy felices porque aprendieron. Es que mire, mi obsesión, alcalde, mi obsesión es enseñar. A mí me decía Miguel Ángel Cornejo, mi gran amigo, el gran conferencista mexicano, el conferencista mexicano, el conferencista latinoamericano que más escuchó en el mundo. Miguel Ángel Cornejo me dijo un día, Germán, yo lo entrevisto en un libro mío que se llama Páginas Sabias. Me decía, mire Germán, yo tengo una adicción. Le dije, ¿cuál es, Miguel Ángel? Dijo, yo tengo la adicción a aprender. Y le dije, yo tengo doble adicción. Yo tengo la adicción a aprender y enseñar. Y entonces, qué bueno que se puedan enseñar cosas. ¿Cuál es la siguiente frase, alcalde? Bueno, hay una canción que me gusta mucho que se llama Experiencias Vividas de Diomedes Díaz y una frase que está ahí es apartar el rencor para curar las heridas. Esa es una de las frases que esa canción me llama bastante la atención, ¿sí? Entonces, cuando uno es soberbio, cuando uno es rencoroso, pues uno, le queda a uno ahí pendiente en la torre de control esa circunstancia y no lo deja avanzar porque uno se congestiona. Y si uno está en ese estado, ¿sí? De tengo que desquitarme, vengarme, qué sé yo,
pues la otra persona está ya tranquila en su casa o en su trabajo y uno es el que se está gestionando. ¿Sí? Sí. Al final del día, pues uno tiene que ser un poquito más práctico, ¿sí? Más práctico en ese sentido y pues al final del día, esas cosas que lo congestionan a uno, pues hay que apartarlas, ¿sí? Hay que apartarlas para poder seguir avanzando. Entonces, por esa razón, creo que es una frase muy importante que trae esa canción. Sí, óigame, hay un conferencista muy importante que se llama el padre Gonzalo Gallo González. Es una maravilla, también lo entrevisto en un libro mío que se llama Así se habla en público. Y me decía a mí el padre Gallo, Germán, hay que perdonar, sea cual sea la ofensa. Y me decía, el problema es que cuando usted odia, el que se enferme es usted. Me decía, mire, odiar a otra persona es como si uno se tomara un veneno con la esperanza de que le duele el estómago al otro. El que se cocina y el que se sancocha es uno mismo, es uno mismo. Entonces, el padre Gallo tenía un seminario, todavía lo tiene, es uno de los seres más maravillosos que he entrevistado en mi vida. Tiene una columna que se llama Oasis en el periódico El País de Cali, y me decía el padre Gallo, yo le pregunté, hola padre, ese seminario suyo, ¿por qué se llama La magia del perdón? Me decía Germán, porque es que para hacer magia hay que practicar mucho y para perdonar también, ¿o yo? Me decía, para perdonar hay que practicar mucho y eso que dice usted es cierto. Cuando uno perdona, y es más, cuando uno se perdona a sí mismo, se alivia muchísimo, se descarga muchísimo y deja de producir tanto cortisol y tantas sustancias y tantos químicos que generan una cosa que es la inflamación interna y que lo que hacen es enfermar a las personas. Sí, tal cual, de una u otra manera cargarse de esas circunstancias negativas no lo dejan avanzar a uno. Y de una u otra manera uno pierde de vista lo realmente importante, los objetivos, los sueños que son tan importantes. Entonces, sí hay que empezar a aplicar, muchas personas tenemos que aplicar esa frase, esas circunstancias. Decía un autor también, Elon Musk, el dueño de X, decía que él daba una recomendación y me pareció muy interesante el tipo, ¿no? Decía, mire, uno tiene que enfocarse más en la ejecutoria que en el reconocimiento. Hay que concentrarse en lograr las metas. El reconocimiento vendrá, pero la idea es sacar adelante los sueños y cumplir nuestras tareas con responsabilidad. ¿Y cuál es la última frase, alcalde? Porque las otras me las va guardando ahí. Ahí le recomiendo a doña Jimena que esté pendiente porque con toda seguridad que vamos a hacer una segunda sesión. Claro que sí, don Germán. Otra de las frases que me gustan es, solo debemos compararnos con la persona que éramos antes. ¿Y eso qué significa, alcalde? ¿Qué significa? Uno, que nosotros no nos debemos comparar con otras personas, ¿sí? Que de una u otra manera cada persona tiene su esencia, cada persona tiene su luz y que de una u otra manera cuando uno está pendiente de los demás, pues deja de vivir su propia vida. Más bien hay que hacer es un análisis de lo que ha hecho uno en el pasado para llegar a estar hoy como uno está, ¿sí? Lo que sembré en el pasado, hoy lo estoy cosechando, básicamente. Entonces toca entrar a revisar, bueno, cuando estudié, las personas con las que me rodeé, mi familia, qué tanto aportó, y todo esa, mirar toda esa evolución y de una u otra manera transmitir esas buenas enseñanzas, las que sean buenas, y si hay algún error de uno mismo, pues reconocerlo, corregir y avanzar. Excelente, excelente. De hecho, hay un tema que se llama Desiderata, ¿no? Un tema musical Sí, señor. que dice que no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que de lo que eres tú. Eso dice Desiderata. Sí, tal cual, tal cual. Realmente la felicidad no es compararse con los demás, no andar en esa competencia, sino la felicidad es realmente superarse a sí mismo, lograr las metas, y pues bueno, ahí vamos. Óigame, alcalde, qué gran placer escucharlo, ¿no?
Qué maravilla lo que dice mi gran amiga Diana Montoya, nada mejor que una buena conversada, o yo, y rico comenzar el día aprendiendo cosas. Yo soy un obsesivo por eso. De verdad que me encanta escucharlo y ya queda casado el segundo round. Estamos Eh, planificados para la siguiente sesión. Estamos planillados para la siguiente. Óigame, alcalde. Bueno, y alcaldía local de Puente Aranda, alcaldía local de Puente Aranda, ¿qué se hizo el año pasado? ¿En qué se está trabajando y en qué se va a trabajar este año, alcalde? Bueno, Germán, en Puente Aranda, en el marco de la Bogotá Camina Segura, estamos comprometidos con ello. En Puente Aranda tenemos diferentes retos en los diferentes aspectos, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de deporte, bueno, en diferentes campos. El año pasado nosotros logramos consolidar un gran equipo de trabajo territorial para avanzar y ocupar todo el territorio de Puente Aranda. Nosotros tenemos diferentes problemáticas, diferentes dinámicas que no son las mismas en otras localidades, y justamente estamos trabajando en ello de la mano con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, para llegar a todo el territorio y llevar esa percepción de seguridad a toda la comunidad. Entonces, básicamente estamos logrando eso. Ayer, durante el día, estuvimos en diferentes operativos. De hecho, desde comienzo de este año hemos recorrido los puntos más álgidos en materia de habitabilidad en calle, atendiendo pues esta población que de una u otra manera son instrumentalizados por las grandes mafias del tráfico de estupefacientes, brindándoles la oferta institucional y de una u otra manera también recuperando el espacio público. Qué maravilla. Ahora, ¿usted cuál diría, alcalde, que es el principal problema de la zona de Puente Aranda, que es una zona tan importante, tan importante? ¿Cuál sería el principal problema? Pero también mencióneme virtudes de esa zona. Bueno, entonces comencemos por las virtudes y al final le cuento el problema. Virtudes: la capacidad de las personas de Puente Aranda, tanto las personas residentes como la población flotante. Nosotros acá en Puente Aranda tenemos un gran número de población flotante por las industrias que hay acá en el territorio y que de una u otra manera hacen de Puente Aranda que sea bastante dinámica. El compromiso del empresariado que hay acá en Puente Aranda es increíble. Realmente el empresario, el comerciante, son unos grandes aliados de la alcaldía local de Puente Aranda, de la administración en general. Los habitantes, sus habitantes, gente pujante que en el día a día están trabajando para hacer de Puente Aranda una localidad más inclusiva, más productiva. Otro de los aspectos positivos que tiene Puente Aranda es eso: se vienen consolidando espacios turísticos acá en la localidad. Tenemos el Parque Ciudad Montes, tenemos Distrito Graffiti, tenemos una oferta gastronómica interesante como es en la Octava Sur, en la zona de los asaderos, ahí en el corredor férreo entre las avenidas Calle Tercera y la Autopista Sur. También tenemos el sector textil, que es en la Alquería. Pues bueno, diferentes espacios y nodos comerciales que de una u otra manera hacen que Puente Aranda cada día sea más interesante. Además, hay que recordar que Puente Aranda geográficamente está ubicada en el centro de la ciudad, tiene muy buenas vías de acceso y de salida. Entonces, eso permite que haya bastante flujo de personas en la localidad. Entonces, es una localidad bastante interesante, tranquila en términos generales en comparación con otras localidades. Es una localidad en la que se puede vivir digna y tranquilamente. De los aspectos que de pronto son estos lunares y esos en los que nos estamos enfocando, por esas vías de acceso, por ser tan central Puente Aranda, tenemos tres problemáticas bastante relevantes, que es la habitabilidad en calle, la indebida disposición de residuos y tristemente, hoy debo pues, mencionarlo acá, un deshonroso segundo lugar en materia de hurto de vehículos a nivel distrital. Entonces estamos trabajando en ello, justamente desde el 7 de enero estamos trabajando en diferentes operativos. Anoche concluimos un operativo
en los diferentes sectores de la localidad, haciendo las jornadas de sensibilización y haciendo el acompañamiento a los residentes y visitantes de cuidar su vehículo, de no dejarlo abandonado. Pues acá en Puente Aranda tenemos un déficit en parqueaderos, entonces naturalmente con el comercio que hay, pues las personas tienen que estacionar en la vía pública. Digamos que ese no es el inconveniente, sino que hay veces se distraen tanto en sus actividades recreativas, en las actividades en las que están, y se olvidan que tienen el patrimonio ahí en la calle. Claro, nosotros como Estado debemos garantizar el cuidado de los bienes de todas las personas, pero de una u otra manera también se trata de una corresponsabilidad. ¿Sí? Acá también debemos ser conscientes de que si bien hay un servicio estatal, nosotros como ciudadanos también somos corresponsables en el cuidado de nuestros bienes. Entonces, digamos que eso es el lunar que hoy por hoy tenemos. Sí, y vamos a darle una recomendación a los conductores y a los dueños de vehículos. Es que en la medida en que hablan los personajes uno va recordando cosas, ¿no? Yo escribí un artículo para la revista Selecciones, de la cual soy corresponsal desde 1981, que se llamó ¿Cómo evitar que nos roben el auto? Entonces, dentro de los personajes que entrevisté, el alcalde es muy joven, a lo mejor no recuerda que eso existió, pero había algo que se llamaba el F2 de la policía. Era como los servicios secretos de investigación. Entonces yo tuve que ir al F2 que quedaba en lo que es la Plaza España. Allá estuve entrevistando al director del F2 para el artículo de Selecciones. Y entonces el tipo me dijo a mí una cosa que a mí nunca se me olvidó y que yo la aplico siempre. El tipo me dijo, ay, Germán, hombre, ¿cómo evitar que nos roben el carro? Tome medidas de seguridad. Me decía, mire, Germán, frente a una iglesia un domingo están parqueados los carros. Su carro está, o un carro está en el sitio más oscuro. Hay otros que se parquean en sitios más claros. El ladrón se puede llevar cualquiera de los dos, pero a él no le gustan los problemas. Se lleva el que está en el sitio más oscuro. Me decía, un seguro de cabrilla. Esos seguros de cabrilla, Germán. El ladrón puede quitarle el timón y le pone otro y se lleva el carro. Pero es que a ellos no les gustan los problemas. Él prefiere robarse el de al lado que no tiene seguro de cabrilla. Entonces uno sí debe tomar unas medidas de precaución para evitar que le roben el auto y en la medida en que pueda, dejar el carro en un parqueadero. Porque es que puede que no se lo roben, pero se lo lleva a la grúa. Y entonces el problema es que eso puede costar $1.000.000 de pesos sacarlo y con ese $1.000.000 de pesos uno podría pagar los parqueaderos de 1, 2 o 3 años de cada vez que sale de su casa y tiene que ir a un sector. Ideal que lo pueda guardar ahí. Óigame, alcalde, finalmente, ¿cuál es el llamado que le hace usted a su comunidad, a los comerciantes, a la ciudadanía en lo que tiene que ver con la alcaldía local de Puente Aranda? Bueno, la invitación que les hago es a que aquí en Puente Aranda tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad, para los comerciantes, para los residentes, que crean en su administración, que vuelvan a creer en su administración, porque en la medida que crezca esa confianza, podemos seguir estrechando los lazos y llevar el bienestar al territorio. También hacerle una invitación muy especial. Seamos empáticos, dejemos de ser indiferentes ante las diferentes circunstancias que se nos presentan en el territorio, seamos conscientes en materia ambiental, respetemos la autoridad. Es básicamente esa es la invitación que le hago a la comunidad y pues bueno, que no se les olvide que acá en Puente Aranda vamos para adelante. Bueno, óigame, alcalde, de verdad que ha sido supremamente placentero escucharlo. Afortunada su localidad en manos de una persona con tanta claridad y con tanta capacidad, de verdad que lo felicito. Bueno, yo creo que lo bueno de este tema, lo bueno de estas cosas tan interesantes es que queda la oportunidad para la segunda conversada. Entonces la tenemos que programar, de pronto la hacemos en su propia alcaldía, de pronto viene aquí a mi emisora. Yo tengo acá en esta sede, tenemos un hostal que se llama el Hostal San Ignacio. Esta es una casa de 595 metros. En el primer piso funciona mi emisora Radio Positiva Estéreo.
y en los otros 2 pisos funciona, digamos que lo que yo denomino el Hostal San Ignacio. Entonces, o viene acá a la emisora, o voy a la alcaldía, o nos volvemos a encontrar por este medio, pero de todas maneras, la invitación queda en pie y ya estaremos en contacto con la querida María Jimena Mesa para coordinar esto. Alcalde, muchísimas, muchísimas gracias por tantas enseñanzas que me ha dejado y, como dice por ahí un periodista de Caracol, Norberto Vallejo, cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Y uno podría decir, cuando uno escucha a una persona que le enseña cosas, no vuelve a ser el mismo, con toda seguridad, porque una de las grandes virtudes del cerebro es que es flexible y uno aprende, uno lee un libro y no vuelve a ser el mismo, uno está en una conversación que le agrega valor y no vuelve a ser el mismo. Sin lugar a duda, don Germán, coincidimos en ello. Muchas gracias a usted por su tiempo, a la amable audiencia. Yo también me voy con grandes enseñanzas, de una u otra manera. Hoy ha sido un día productivo porque ya hoy aprendí algo nuevo. Le agradezco a usted y, por supuesto, con María Jimena, una gran coequipera, coordinamos para nuestra segunda sesión.